Dirige una de las organizaciones más comprometidas con la denuncia y el combate a la corrupción en México. Al contrario de la narrativa oficial, desmiente que no somos corruptos por cultura ni por estar en nuestros genes. No, la corrupción aquí tiene nombres y apellidos, y la opera la clase política coludida con la empresarial. México, el país más corrupto de América Latina. Bueno, esos son los datos que dimos, pero solo para la corrupción administrativa. Lo que está reportando ahí son los sobornos que pagaron las familias mexicanas para acceder a servicios públicos. ¿Lo hemos hecho así? Lo hemos construido así y hemos permitido que una élite política lo siga haciendo así. ¿Hay responsables? Hay responsables, sí. La corrupción no es cultural, no hay nada en nuestro código genético. Hay alguien que la planea. Yo siempre he dicho que este no es un crimen del corazón, no es un crimen pasional, es un crimen calculado, planeado, y hay alguien que está operando las redes de corrupción que han invadido nuestro país. ¿Quiénes? Bueno, la clase política, pero también la connivencia de la clase empresarial. Hay quien ha aceptado ser parte de esa red de corrupción y está en los dos lados. ¿La corrupción se combate o se normaliza? Se controla. Es como cualquier otra epidemia, hay que controlarla. Así controlamos la polio, la viruela y otras epidemias que azotaban a nuestro país. ¿Y quién gana con normalizarla? La clase política y la clase empresarial. Me queda muy claro que no son filántropos de la democracia. ¿Cree en esa fórmula de todos corruptos, nadie culpable? Creo que la normalización de la corrupción nos ha hecho mucho daño. Mal de muchos, consuelos de tontos. Pues prefiero que no. ¿Los mexicanos somos idiotas? No, en absoluto. Los mexicanos estamos muy conscientes de qué está bien y qué está mal. Sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene, pero todavía no sabemos cómo actuar con sentido político y estratégico para hacer que lo que nos conviene ocurra. ¿Nos toman como idiotas? Nos buscan tomar el pelo. Eso lo sabrán en la presidencia. Supongo que están en una zona de confort, déjame ponerlo así. Durante mucho tiempo esta sociedad no fue exigente, fue permisiva, tolerante con la corrupción y están empezando a descubrir una sociedad que ya cambió. ¿Eso lo saben en el sistema de justicia? Yo creo que están empezando a escucharlo. ¿Se controla con nombres y apellidos? Se controla desmantelando redes. La manera más importante para enfrentar la corrupción es desmantelando redes. Cuando solamente cae la cabeza de una red, es como la cabeza de la hidra, surge otra y otra y otra. El enfoque es muy parecido al del crimen organizado. ¿El funcionario más corrupto? Yo no creo que haya un solo funcionario corrupto, creo que hay muchas redes de corrupción y lo más triste es que están conectadas. ¿El empresario más coludido? Creo que depende del sector, el tema, no hay uno que en particular destaque. ¿Usted para qué la combate? Yo lo que busco es que la sociedad mexicana se dé la tarea y el mandato como sociedad de controlarla, de reducirla, de acotarla, que no nos parezca normal, que no pensemos que es parte de la mexicanidad y que la desterremos. ¿Eso le ha servido de algo? De mucho. He aprendido a entender mi país como pocos mexicanos y he podido verlo por muchos lugares que no hubiera sido fácil si hubiera sido algo más. ¿Frustración? Todos los días. Para no corromperse, importa asirse de la honestidad. Yo creo que la honestidad como valor inspira, pero lo que realmente tenemos que hacer es asegurarnos de ser íntegros, de que haya consistencia entre lo que decimos y hacemos. ¿Todo corrupto padece de algún vacío emocional? No creo. Creo que hay muchos que... Puede ser que una vez que ya alguien se corrompió, vaya perdiendo piso, como decimos coloquialmente, y vaya tomando distancia, se vuelve una especie de sociópata, pero estamos hablando de la gran corrupción o de figuras como las dictatoriales, ¿no? ¿Mentir es una forma de corrupción? Mentir es mentir. ¿La incompetencia es corrupción? La incompetencia puede volverse corrupción, las omisiones pueden volverse corrupción, cuando las auditorías superiores de los estados no vigilaron a los congresos o vigilaron a los ejecutivos, se volvieron cómplices. ¿La simulación es corrupción? La simulación es un camino muy rápido a la corrupción. ¿Le importan las razones del corrupto? No, porque creo que lo que tiene no son razones, son objetivos, metas, planes y retornos económicos. Político pobre, pobre político. Qué lamentable frase. ¿Le importan las justificaciones del funcionario que se corrompe? Yo creo que no tiene justificación, pero estoy seguro de que su entorno puede cambiar para facilitarle la vida a ese funcionario. ¿Qué los mueve en este país a ser corruptos? Lo primero es pertenecer a un grupo de poder, y una vez que están dentro de ese grupo de poder, amasar no solo riqueza, sino influencia y control. ¿De qué carencias se nutren? O sea, a los políticos corruptos les fascina que desconfiemos y nos alejemos, nos repleguemos, nos vayamos a casa, y creo que hay que regresar a la vida pública. ¿Les mueve la aspiración social? Yo creo que sí, pero mal entendida. Cultivan un estilo de vida que por cierto, yo creo que ya está en desuso en buena parte del mundo, ¿no? Creo que se puede vivir de una manera que ya muy pocos importa.
Por fortuna vienen los millennials. ¿Sí? Sí, por fortuna. Yo creo que tienen, se dice mucho de ellos, pero tienen otros valores, son postmaterialistas, no están buscando acumular propiedades, objetos, saben que pueden usufructuar un bien y no necesariamente poseerlo. Les importa más viajar bien en un transporte que ser dueño del transporte. ¿Inmunes a la corrupción? No, con otras preferencias, con otros intereses, con otras pasiones. En fin, ¿qué tan corrosiva está resultando la corrupción? Absolutamente. Una familia invierte el 33% de su ingreso en corrupción. Eso no puede ser ni humano ni deseable. ¿Qué país hemos dejado de ser por la corrupción? Dinamarca, Finlandia, Suecia, cualquier país que ha enfrentado la corrupción, porque todos ellos tuvieron corrupción. Ya decía Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca, y no se refería a las alcantarillas, se refería a la podredumbre del sistema. Un día decidieron dejar eso atrás. ¿La corrupción en este país tiene partido? No, todos los colores están igualmente tocados. ¿Militantes? Sí tiene promotores. ¿Feligreses? Seguramente. ¿Ciudadanos? Ciudadanos cada vez más, que se empiezan a alejar de ella. ¿Qué ciudadanos debemos ser? Pues los que describimos hace más de 100 años en nuestra Constitución, ciudadanos que respeten los derechos de otros, que cuiden el interés público, nada diferente a lo que estaba en los sentimientos de la nación. Por cierto, ¿nuestra prensa es corrupta? Nuestra prensa tiene mucha corrupción. ¿Qué prensa quiere? Pues una prensa que investigue, que sea independiente y que esté dispuesta a decir lo que muchos necesitamos escuchar para inspirarnos. ¿Sirve una prensa que solape? Pues le sirve a los poderosos. ¿Que se vende? Tristemente, le sirve a los poderosos. Insisto, ¿la corrupción se combate o se normaliza? Se controla. ¿Tiene nombre y apellidos? Tiene muchos nombres y muchos apellidos. Lo que me queda claro es que ahorita esos apellidos son en plural porque son redes, y son redes que se enquistaron por todo el país. ¿No es bueno decir nombre y apellido? Pues sí, pero la lista es tan larga. El gobierno de Peña Nieto ha sido corrupto. Yo creo que la administración Peña Nieto toleró la corrupción en muchos espacios, y estoy seguro que vamos a descubrir muchos temas, sobre todo en la parte de obra e infraestructura. ¿El presidente es corrupto? No lo sé. ¿Corruptor? Pues sería fácil decirlo, pero creo que con solo pensar que este es un problema cultural y con solo buscar normalizar la corrupción, le hace un tremendo favor. ¿Los empresarios están combatiendo la corrupción o controlando la corrupción? Cambiaron de parecer, se están metiendo a la lucha contra la corrupción. ¿Les preocupa o simulan? Yo creo que les preocupa cada vez más por razones económicas y por razones de compromiso social. Yo no había visto a los empresarios en el Ángel de la Independencia hasta hace apenas un año. Por cierto, ¿se han reunido con alguno de los aspirantes a la presidencia? Pues primero quiero saber quiénes son los aspirantes a la presidencia y seguramente hablaremos con ellos. Hemos hablado en otros momentos. Más de 30 aspirantes a ser presidentes. Tal vez por eso no nos hemos reunido todavía con todos. ¿Los mueve la corrupción? No creo que a todos. ¿Deberían los candidatos o candidatas presidenciables ser fiscalizados? Deberían ser fiscalizados, sí, mucho mejor. No solo los candidatos, las campañas. ¿La 3 de 3 ha funcionado? La 3 de 3 funcionó en dos sentidos muy importantes. Uno, fue el catalizador de un incipiente movimiento social contra la corrupción, y lo segundo, nos permitió distinguir quién sí podía y quién no podía. Y entre los que le hicieron, qué estaban diciéndonos, si se nos estaban mintiendo o no. Eso antes era imposible saberlo. Entonces, ¿ha funcionado o no? Sí. ¿Como con Del Mazo? Como con cualquiera. Lo que nos ha permitido es tener algo contra qué contrastar. Lo que importa es que eso es lo que nos dicen que tienen. Si mienten, el público tendría derecho a saberlo, y eso es lo que ahora puede saber, que le están mintiendo. Por cierto, Ricardo Anaya debe aclarar su situación patrimonial. Yo creo que estaría en muy buen momento de actualizar su declaración de patrimonio para poder ilustrar si han cambiado o no los ingresos o el patrimonio de su familia. ¿Tiene estatura para combatir o para controlar la corrupción? Pues no sé qué sea la estatura. Lo que sé es que cualquiera que busque encabezar este país a partir de 2018 tiene la obligación de enfrentar la corrupción. ¿Y AMLO? Tiene la misma obligación. Margarita. Todos. Mit. Todos. Si les gusta o no les gusta es otro tema. Su obligación a partir del 1 de diciembre de 2018 será enfrentar este terrible mal para el país. ¿Se resisten otros 6 años de igual corrupción? Yo creo que no. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron ustedes con Peña Nieto? El día de la promulgación de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, me tocó ser orador y fue el último día que lo vi en persona. Hace... Exactamente un año. ¿Diría que es un presidente que escucha? No, pero no solo por esto. ¿Le importa? Que le importa el tema, yo creo que le preocupa el tema. Él resiste una auditoría. Están siendo
auditados en este momento. Habrá que ver qué sale de la Auditoría Superior. En fin, ¿la legitimación del próximo presidente pasa por el combate, por el control a la corrupción? Yo creo que sí. Y pasado el 2018, ¿qué le recomendaría a Peña? ¿Quedarse o autoexiliarse? Le recomendaría reflexionar sobre las oportunidades perdidas y una en particular. Él pudo haberse convertido en el presidente que le diera la vuelta al país en este tema. No solo las reformas económicas, que entiendo para él eran muy importantes, la creación de un Estado de Derecho. ¿Y Arubiel? Pues Arubiel habrá que ver dónde está en este momento y qué está buscando hacer. Más de 20,000 millones de pesos sin rastro en el Estado de México. Y 40,000 en el estado de Veracruz y la costa completa de Quintana Roo, en el caso de Borge, y la planta de Kia en el caso de Nuevo León. La verdad es que por eso es difícil hacer rankings de corrupción. ¿Qué debe hacer la nueva Fiscalía Anticorrupción con Enrique Peña? Yo creo que en cuanto se nombre tendrá que entender que los casos no se escogen, sino que los casos te escogen. Hay un clamor social por ciertos temas que no han sido apropiadamente atendidos y habrá que entrarle. ¿Ese retraso ya es corrupción? No, yo creo que no. ¿Qué quiere Pablo Escudero? No lo sé. ¿Y el PRI? Espero que quiera mantenerse en el poder y para mantenerse en el poder necesita cambiar. ¿Cuál es la mayor resistencia para lograr el sistema nacional? Es una muy buena pregunta. La principal resistencia es que quieren hacerlo pasar por complejo cuando en realidad es muy sencillo. Es poner en una mesa a todos los que se tienen que organizar para dar resultados. Cerramos. ¿La corrupción mata? La corrupción mata. ¿La corrupción mató en los sismos? La corrupción seguramente en algunos casos mató a las víctimas de los sismos. ¿Las constructoras deben responsabilizarse por los daños estructurales? Sin duda. ¿Resiste Mancera sus auditorías? Pues supongo que sí. El punto es que las auditorías, insisto, están también en proceso. ¿La corrupción en las constructoras seguirá matando? La corrupción en el sector de la construcción le va a hacer mucho daño al país en los próximos años, pero está empezando a cambiar algún grupo de empresarios. Por cierto, ¿ya se ha revisado la construcción del tren interurbano Toluca, Valle de México? No, por lo menos yo no. A Del Mazo le debería importar. Le debe importar mucho. Preocupar. Mucho. La reconstrucción es la rebatinga que viene. Vamos a evitar que así sea. La rebatingan del Fondo Nacional del Desastre. Hay que evitarlo. ¿Quiénes? La sociedad. La sonrisa del gobierno federal. De nuevo, yo creo que los políticos sonríen, pero deberían de ser más serios en este tema. El uso electoral. Es un riesgo para todos los recursos de reconstrucción. La burla. La burla, no lo sé. No sé quién se esté burlando, pero no vamos a dejar que ría el último.